En ese momento trabajamos de manera global todo el proceso y los criterios que se enfocan en lo que es una evaluación por competencia. El día de hoy nos vamos a centralizar más a lo que es la evaluación por competencia, pero desde un contexto de educación superior. Por lo tanto, vamos a estar profundizando en el modelo pedagógico de nuestra universidad. Así que vamos a compartir la presentación en función del proceso que vamos a desarrollar. Bien, en el enfoque por competencia, antes de nosotros iniciar, debemos hacernos una pregunta. Iniciar así mismo la conferencia a partir de estas interrogantes que vamos a plantearnos. eh, Veremos por qué la necesidad de un enfoque por competencia. Este enfoque nos busca favorecer el desempeño en nuestras aulas, pero para llevar a cabo una evaluación más justa, una evaluación transparente y que favorezca el desarrollo de los diversos conocimientos que tenemos que trabajar. Es decir, no se enfoca solo en un solo tipo de conocimiento. Una mejor forma de entenderlo es cuando tratamos de ver la diferencia entre lo que es el enfoque tradicional que hemos estado trabajando y lo conectamos con nuestro enfoque, el enfoque por competencia. La evaluación tradicional o evaluación por objetivos, como la conocemos también, se centra en medir el grado en que los estudiantes alcanzan los objetivos educativos establecidos. Se enfatiza en la medición cuantitativa a través de pruebas y exámenes con el fin de verificar el logro de los aprendizajes. Se ubica también en momentos estratégicos para llevar el proceso de evaluación. Entiéndase, a la mitad de una unidad o después de haber impartido varios temas. Tiene diferentes tipos de evaluación. En esto lo vamos a clasificar en dos tipos, una evaluación a corto plazo y una evaluación a largo plazo. A corto plazo es un primer parcial, un segundo parcial y a largo plazo un examen final. Esta es la característica que se sustenta de manera fundamental en la evaluación tradicional. En cambio, la evaluación por competencia, según lo plantea Cano, mide la capacidad de aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones reales, enfocándose en el desempeño práctico más que en la memorización. Programación de la evaluación plantea la resolución de situaciones problemáticas, complejas, en las que los estudiantes puedan demostrar cómo las resuelven poniendo en juego todos los saberes adquiridos. Cano plantea aquí saber hacer, saber ser o estar. Observen que aquí en la parte donde se operacionaliza la evaluación, la tradicional se centra en un proceso de 2 horas a través de una prueba escrita estructurada por el docente, donde traza todos los planteamientos en función del quehacer del estudiante. Mientras la evaluación por competencia nos propone escenarios donde el estudiante pueda realizar procesos prácticos a través de actividades complejas que podamos evidenciar de manera objetiva cómo se desempeña en tareas complejas y qué tipos de conocimientos está poniendo en práctica. Es por eso la necesidad de incorporar el enfoque por competencia en nuestras aulas. El modelo pedagógico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, viendo la incorporación del enfoque de la evaluación en su estructura, se plantea un proceso guiado y orientado desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología como órgano que regulariza los modelos y los planes de estudio de la universidad. Entonces, este rediseño está acorde a partir de lo que son estas propuestas metodológicas
que se indican desde el MESIL. El proceso inicia con los planteamientos con competencia. Deben incorporarse las competencias en los planes de estudio. Aquí se inicia un cambio del paradigma. Competencias fundamentales, competencias genéricas de la facultad, competencias genéricas de la escuela, competencias específicas de la carrera, competencias a desarrollar en la asignatura. Nos quedamos con esta última porque es la que vemos y operacionalizamos en función de lo que es el programa de la asignatura. Por lo tanto, la competencia específica de la asignatura se concibe como el proceso que constituye el resultado general de aprendizaje esperado en la asignatura con un enfoque integrador y dinámico que supone el uso de operaciones mentales que movilizan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, encaminadas a lograr la finalidad de la asignatura y que justifica su inclusión en un plan de estudio. De esta manera, también plantea, partiendo de esta definición, que la evaluación de la educación superior es un proceso continuo que permite identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante informaciones relevantes, como resultado proporcionar juicio de valor que sustenten la consecuente toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación que ofrece la universidad. De esa manera lo plantea Torres dentro de este proceso. Por lo tanto, el enfoque basado por competencia del modelo educativo sociocrítico que plantea el modelo pedagógico de la universidad integra los modelos educativos y académicos con el enfoque basado en competencias como principio organizador del currículo. Parte de la concepción orientada a ponderar y analizar los resultados de la implementación de la propuesta educativa. Visto desde esta perspectiva, la modalidad de atención académica está representada en diferentes tipos, como la presencial, semipresencial, a distancia y virtual. Presencial, integración directa en el aula. Semipresencial combina las clases presenciales con actividades a distancia. La distancia no requiere presencia física usando recursos tecnológicos o físicos. Y la virtual se plantea desde un proceso de clases a través de plataforma en línea sin presencia física. Ahí tenemos entonces la organización que se propone del diseño curricular a partir de lo que es el enfoque por competencia. Ya la MESIR, a partir de lo que es la evaluación por competencia, exige los siguientes componentes mínimos para los programas de asignatura en cuanto a evaluación. Tiene aquí en primer requisito resultados de aprendizaje, competencias y conocimientos esperados al finalizar el curso, contenidos, temas, conceptos organizados de forma lógica y secuencial, metodología de enseñanza, estrategias y recursos para facilitar el aprendizaje, estrategia de evaluación, métodos para medir los logros de aprendizaje como exámenes o proyectos, y criterios de evaluación como parámetros para valorar el desempeño de los estudiantes. También instrumentos de evaluación, que son las herramientas como rúbrica o lista de cotejo para resolver evidencias del desempeño. La modalidad de atención académica dentro de este proceso que nosotros hemos hecho mención, se va a ver sujeta también a un proceso de la universidad en función de una atención internacional en su modelo pedagógico. Internacionalización, una internacionalización como estrategia, concede la internacionalización como un eje central de su modelo pedagógico. Adaptación al contexto global
responde activamente a los cambios sociales, políticos y tecnológicos. La movilidad académica, entonces, sería impulsar el intercambio de estudios y docente con otras universidades del extranjero. Y establece también las redes de investigaciones a partir de fomentar la colaboración en redes académicas internacionales. Y por supuesto se establecen también los eventos académicos vinculados a tendencias globales. Y aquí, por ejemplo, se inició con el primer congreso del diseño y rediseño curricular, donde se debatieron estándares internacionales para la formación docente. Es decir, que ya tenemos un conjunto de herramientas que vienen a dar orientaciones y direccionalidad al proceso del enfoque del modelo pedagógico. Este modelo de evaluación de la UAS lo vemos también en función del enfoque de la evaluación cuando se reconoce que la evaluación en el modelo educativo sociocrítico con enfoque basado en competencias se centra en analizar los resultados de la propuesta educativa combinando la cualitativa y lo cuantitativo. Observen, si recordamos, que la tradicional solamente se centra en los procesos cuantitativos. Aquí tenemos ya una combinación de lo cualitativo y lo cuantitativo, basándose en evidencia que se puede apreciar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, y además cuestiona los modelos que consideran la medición como el único criterio válido para evaluar. La evaluación educativa es un proceso de recogida y organización de información relevante para ponerla al servicio de los participantes, profesionales, usuarios, responsables sociales y políticos, a fin de facilitar la comprensión y la mejora de la acción. También se ponderan aquí los criterios de evaluación, donde estos deben ser coherentes con los elementos del plan de estudio, constituyendo de manera conjunta un sistema acorde con las competencias, sus diferentes niveles de logro y grado de desarrollo en cada nivel hasta alcanzar el perfil de egreso deseado. Los criterios a evaluar se van a ver establecidos de una manera integral. Se integran aquí las competencias, estrategias, metodológicas, las herramientas, técnicas e instrumentos, abarcando las etapas diagnóstica, formativa y sumativa. Estos son los criterios que establece el modelo pedagógico desde un contexto de educación superior. Ya la escala del sistema lo vamos a ver a partir de un proceso de ponderación. Según el reglamento vigente de la UAS, la asistencia tiene el mayor porcentaje de asignación, un 80% en el tiempo presencial. Se considera de carácter obligatorio, puesto que es en este escenario que podemos evidenciar de manera objetiva lo que el estudiante ha aprendido o los diferentes tipos de conocimiento que ha construido y que al mismo tiempo lo pone en práctica a dar respuesta de esos niveles de complejidad a través de este producto. Pero no hay una puntuación numérica. Es simplemente un requerimiento para poder llevar a cabo el proceso didáctico. Esta ponderación la vamos a ver en las siguientes clasificaciones. Excelente, de 95 puntos hasta 100 puntos, el estudiante muestra un excelente dominio y aplicación de las competencias previstas. De 90 puntos hasta 95 puntos, 90 puntos hasta 95 puntos o menor de los 95 puntos, el estudiante muestra muy buen dominio y aplicación de la competencia prevista. También tenemos bueno, 80 puntos hasta una puntuación menor de 90 puntos. El estudiante muestra buen dominio y aplicación de la competencia prevista. Suficiente, desde 70 puntos hasta una puntuación menor de 80 puntos, el estudiante muestra un nivel suficiente en la adquisición de la competencia prevista. Y también se plantea la insuficiente. Esta consiste desde 60 puntos
hasta una puntuación menor a 70. El estudiante no ha alcanzado el nivel mínimo de dominio requerido en la competencia prevista. Tiene la opción de alcanzarlo y demostrarlo en una evaluación adicional. Eso lo plantea el reglamento o definitivamente repite la asignatura. Y los estudiantes que alcanzan 60 puntos, menor de 60 puntos, muestra un suficiente dominio en la adquisición de la competencia y debe repetir automáticamente la asignatura. Entonces ahí tenemos las ponderaciones que muestran nuestro modelo pedagógico al momento de presentar lo que es una evaluación cuantitativa, cuando ya tenemos que dar los resultados de la evaluación sumativa. Bien, hay una matriz para el proceso de la evaluación al momento de planificarla. La evaluación debe ser planificada, es uno de los criterios de una evaluación por competencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, tomar en cuenta, son los diferentes procesos que hay que tener a mano. Por ejemplo, criterio de evaluación. Tenemos que tener claro qué se espera que se va a evaluar. Entonces, aquí se encuentran los aspectos observables que permiten valorar el nivel de logro de una competencia. Por ejemplo, aplicación de conceptos, trabajo en equipo, pensamiento crítico, entre otros. Tenemos que tener a mano la competencia, saber qué competencia se va a operacionalizar, resultados del aprendizaje que integra saberes, habilidades, actitudes que el estudiante debe demostrar en el contexto reales o simulado. Las estrategias metodológicas, formas de enseñanza que promueven el logro de la competencia. Ejemplo, aprendizaje basado en problemas, clases invertidas, aprendizaje colaborativo, herramientas, conjunto de acciones significativas y auténticas para evidenciar el desarrollo de competencias, como por ejemplo, estudios de casos, simulaciones, defensa de tesis, tareas y o actividades, conjunto de acciones significativas, auténticas para evidenciar el desarrollo de competencia. Ahí vamos a tener también como estrategia los estudios de casos simulaciones, defensa de caso, entre otros. Y las técnicas de evidencia, que es el cómo. Aquí vamos a tener las técnicas como un medio de evidencia, donde la evaluación se presenta como el cómo. Son las actividades específicas que permiten valorar el nivel de logro de una competencia centradas en el desempeño del estudiante. Ejemplo, resolución de problemas, análisis de casos, debates, exposiciones, orales, simulaciones, prácticas en laboratorio, entre otras. Si ustedes observan, casi todas las herramientas que se presentan aquí o los componentes que hay que tomar en cuenta para la planificación de la evaluación están sustentadas en conjuntos de acciones, es decir, actividades o tareas, porque es aquí donde realmente se lleva a cabo la auténtica evaluación, a través de esos escenarios donde el estudiante puede evidenciar y poner en práctica qué ha aprendido y cómo lo ha aprendido. Por lo tanto, a nosotros como docentes tenemos que tener conciencia de qué se va a evaluar, que son los diferentes tipos de contenido que entran dentro de lo que es el criterio de la evaluación. Si vamos a evaluar, por ejemplo, los conocimientos teóricos, ¿qué estrategia podemos proponer aquí? ¿Qué actividades? ¿Qué tareas? ¿Qué técnica? Pruebas objetivas, contextualizadas, ensayos argumentativos, mapas conceptuales comentados, defensa oral de conceptos, ejemplo, preguntas de opción múltiple que requieren aplicar una teoría a un caso nuevo. Pero si vamos a evaluar habilidades prácticas procedimentales, aquí entonces les proponemos desde el enfoque, observación directa, lista de cotejo, escala de apreciación, pruebas de ejecución, exámenes prácticos, evaluación de productos, informes de laboratorio, prototipos, código, simulaciones, ejemplo, evaluar la técnica de entrevista en un estudiante de psicología mediante una simulación grabada y una rúbrica de observación. Pero si vamos a evaluar aspectos físicos y profesionales,
que vamos a proponer aquí desde el enfoque: análisis de estudios de caso con dilemas éticos, rúbricas con criterios explícitos de integridad, observación en prácticas profesionales, diarios reflexivos, ejemplo, discusión guiada sobre un caso de posible plagio y evaluación de la argumentación ética del estudiante. Pero si vamos a trabajar lo que es la comunicación oral y escrita como conocimiento, vamos a ver entonces las habilidades que vamos a tener a mano. Vamos a utilizar rúbricas para presentaciones orales, exposiciones, defensas de proyectos, tesis, informes, ensayos, análisis del discurso, ejemplo, evaluar la claridad, coherencia y capacidad de persuasión en la defensa oral de la tesis. Y por último, si vamos a trabajar lo que es el pensamiento crítico de resolución de problemas, que te proponen aquí el enfoque: estudios de caso, proyectos de simulación numérica, tareas de análisis de datos, debates estructurados, portafolios de resolución de problemas, ejemplo, plantear un problema de investigación abierto y evaluar la propuesta metodológica del estudiante según criterios de rigor y originalidad. Bien, algo que tenemos que valorar en estas diversas herramientas que te estamos ofreciendo es que dependiendo del tipo de conocimiento se te plantean tanto las técnicas como las estrategias y los instrumentos. Entonces, a medida que nosotros conectamos con la competencia o con el criterio que vamos a evaluar, tenemos que conectar con qué estrategia, y de la estrategia con qué técnica, y de la técnica con qué instrumento o cuáles instrumentos. Entonces, ya este es un ejercicio que tenemos que irlo haciendo a lo interno a medida que vamos desarrollando este modelo pedagógico. Bien, la rúbrica se presenta desde este enfoque como una herramienta por excelencia, ya que ella permite evaluar diversos tipos de conocimiento al mismo tiempo. Por lo tanto, es necesario, pertinente, conocer los pasos que se deben desarrollar para la estructura de una rúbrica. Paso a paso es lo que nosotros proponemos para llegar a su diseño. Entonces, primer paso. Permiso, estimada maestra Cecilia, veo un comentario en el chat. ¿Ok? Que vaya un poquito más despacio, externó una de las profesoras, por favor. Ok, vamos a tratar de hacerlo, pero saben que estamos manejando el tiempo. Eso fue uno de los acuerdos que hicimos para terminar temprano. De todo modo, la presentación va a estar cargada. Ustedes la van a poder ver e interactuar con ella pasito a pasito, pero hoy tengo que hacerle una presentación y es un repaso también. No puedo ir profundizando cada momento porque me voy a pasar de los 35 minutos que están previstos, pero voy a hacer un esfuerzo y voy a tratar de leer menos y mostrarles como los pasos de la estructura para que cuando ustedes la vayan a consultar en sentido general, les sea fácil. Gracias a ti, Evelyn. Bien, paso número 1. Usted tiene que tener identificada lo que es la competencia y el RAI. Parte de ahí el diseño de la rúbrica. Tiene que tener a mano luego definir los criterios de la evaluación que vamos a evaluar. Establecer niveles de desempeño que vienen siendo los descriptores y vamos a tener también que el cuarto paso, redactar los descriptores en función de los niveles de desempeño. Así que ahí hay una combinación tanto con el 3 y el 4 para tener ya los pasos en función de la construcción de la rúbrica. Ahí aquí les muestro la estructura más o menos de estos pasos y cómo se plantea. Por ejemplo, en la asignatura de lengua española, básica 2, tengo una competencia específica, que es la número 2. Hay que leer ahora entre los RAE y al leer la competencia específica, esta conecta inmediatamente con uno de los RAE o con más de un RAE que está en el programa. En este ejemplo, he tomado uno. Entonces, al leer la competencia específica, se ve la coherencia con la conexión con el RAI que está seleccionado. Vemos ahora aquí de este lado la estructura
en la tabla de los elementos. Por ejemplo, la estrategia metodológica, que fue lo primero que le dije, que luego en el diseño de la rúbrica, tenemos que identificar aquí ahora aprendizaje basado en tareas reales de escritura, los talleres de escritura guiados, revisión entre pares con retroalimentación colaborativa, ejecución escalonado. ¿Qué quiero que valoren? Porque debo continuar. Que cada una de ellas, al ver la competencia que se propuso y el RAI que se seleccionó en función de la competencia, ahora los pasos de la estructura de la rúbrica está en coherencia con las herramientas que le estamos proponiendo. Entonces, lo primero es la estrategia metodológica dentro de los elementos de la rúbrica y luego las técnicas de evaluación, los instrumentos de evaluación, tareas, actividades evaluativas y por último, la ponderación. Entonces, si pasamos a la siguiente página, van a observar ya la estructura de la rúbrica. Tomando como referencia la misma asignatura, la misma competencia y el RAI, podemos valorar ahora la estructura. Coherencia coherencia del contenido. Planteamos ahí el primer elemento que queremos trabajar como indicador de la rúbrica. El segundo, la cohesión textual, la estructura del párrafo, propiedades del párrafo como unidad, adecuación, coherencia, cohesión, tipo de párrafo y función en el texto. Si van leyendo o cuando estén explorando ya el diseño de esta rúbrica, se van a dar cuenta que aquí los descriptores van dando respuestas según el nivel de logro en que se encuentran los estudiantes. Aquí podemos apreciar los diferentes tipos de conocimiento. En esta segunda columna, la ponderación que tiene que tener la rúbrica. Por lo tanto, ahí tenemos los porcientos en cada uno de los tipos de conocimiento. Entre más complejo es el conocimiento que estamos evaluando, más alto es la ponderación. Y aquí tenemos ya una lectura según los puntajes, que de 90 a 100, sobresaliente, de 80 a 89, notable, de 70 a 79, aprobado, y un 70, insuficiente. Entonces, la ponderación, según los niveles de conocimiento, adquieren un valor más significativo. ¿Por qué la necesidad de entender que la rúbrica es una de las herramientas por excelencia para el enfoque? La transparencia se hace presente aquí, muestra claramente qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Es un proceso de objetividad, reduce la subjetividad y asegura justicia en la evaluación, guía para el aprendizaje, ayuda al estudiante a saber qué debe mejorar al momento de realizar la retroalimentación. Se establece el feedback, que es la misma retroalimentación, en función de aspectos bien específicos. Apoyo para el docente, facilita la planificación y alineación con los objetivos de aprendizaje. Bien. En el diseño del enfoque por competencia entra también lo que es la validez y la confiabilidad de la evaluación por competencia. Los exámenes no es que quedan excluidos de este proceso, no. Lo que pasa es que los exámenes, para su eficacia, tienen que pasar por un proceso de validez y confiabilidad. Por lo tanto, al momento de estructurar un examen, tenemos que tener los contenidos que se van a evaluar dentro de lo que va a ser la competencia de una manera clave. Los constructores miden aplicaciones de conocimiento, no solo memorización, criterial, coherente con otras evaluaciones, consecuencial, considera el impacto del examen en el aprendizaje futuro, confiabilidad, asegura consistencia y estabilidad en los resultados. Consistencia interna, las preguntas son coherentes entre sí. Interjueces, evaluadores aplican criterio de forma uniforme. El TEXT lo vemos también dentro de lo que son los resultados similares al repetir el examen bajo una misma condiciones. Vemos los resultados tanto dentro de la aplicación en el A como en el B. Actividades para mejorar se presentan aquí entonces el diseño del examen,
presentamos una alineado con las competencias del curso, es decir, que hay que verificar que este examen realmente responde a las competencias del programa, diseño del examen, compartir y ajustar las rúbricas con colegas, revisión entre pares, aquí vamos a tener eh, el compartir con los pares y una simulación de la calificación, usar ejemplos reales para verificar consistencia entre los evaluadores. Y la retroalimentación estudiantil, evaluar claridad de preguntas y tiempos y análisis de respuesta, detectar sesgos o inconsistencia. Algo que tenemos que trabajar también para garantizar la habilidad y la confiabilidad de los exámenes es que al momento de diseñar estos exámenes tienen que ser los expertos. Es la estructura de un examen, poder considerar todos estos elementos que están aquí para la validez y la confiabilidad, solamente lo hacen los expertos. Entonces aquí tenemos que tener también los juicios que promueven esos expertos al momento de editar o valorar la validez, la confiabilidad. Deben darse pruebas piloto antes de estandarizar ya un examen. Deben darse simulaciones entre colegas y entre nosotros mismos, probar primero antes de determinar que este examen es confiable. Tanto las evaluaciones estandarizadas, nacionales e internacionales, pasan por estos rigurosos pasos. Ahora mismo el MINER, en las pruebas PISA, en las pruebas nacionales y en otras, las diagnósticas y otras que estamos aplicando, primero se vive este proceso de pruebas piloto, se aplican simulaciones en diferentes escuelas, en diferentes grados, para poder estandarizar estas pruebas. Internacionalmente, nosotros antes de pasar en un programa a otro programa, se nos estandarizan pruebas para medir qué tanto tenemos de las competencias con las que queremos ingresar al nuevo programa. Es decir, que los exámenes no quedan excluidos de este enfoque. Lo que queremos es que estos contribuyan realmente a una evaluación auténtica, que es lo que nos lleva a la validez y a la confiabilidad. La retroalimentación entra como un pilar, yo diría una columna dentro de este modelo pedagógico. No hay forma de nosotros hacer un proceso de retroalimentación finalizando un proceso formativo y decir que no hay un conocimiento acabado. Es decir, que la retroalimentación nos lleva a tomar en consideración dónde quedó el estudiante con menor fortaleza y dónde quedaron sus debilidades. Entonces, el proceso formativo y dialógico que busca mejorar el aprendizaje mediante comentarios oportunos, específicos y orientados a la acción es a través de este propósito, es a través del feedback, de la retroalimentación. La retroalimentación tiene un conjunto de modelos. Aquí podemos ver algunos de ellos que nos indican cómo podemos llevar una buena retroalimentación en los procesos. Primero, se nos propone que se debe iniciar con algunos criterios positivos, es decir, hacer comentario positivo al finalizar la exponencia del estudiante o la presentación de su producto. Nunca iniciar con un comentario negativo. Luego conectamos con los comentarios negativos. Primero partimos de los positivos y concluimos haciendo reforzamiento, orientando sobre los negativos. Pero tampoco podemos iniciar diciéndole a un estudiante excelente trabajo si no se especifica luego dónde quedaron esos procesos a partir de las pautas que él debió seguir para la presentación. La autoevaluación del estudiante entra aquí también como un modelo que va a contribuir para llevar a cabo lo que es la retroalimentación y también el feedback directo entre maestro y alumnos y alumnos en ese momento. Las estrategias diversificadas, incluyendo el feedback escrito u oral, individual o grupal, con audio, con video, anotaciones, automatizando con criterios y retroalimentación, son las que van a permear en este proceso.
Bien, vamos a tener también, tomar en cuenta algunos aspectos dentro del proceso de evaluación, como es la formativa y la sumativa. Esto nos va a llevar a entender que la calificación final debe integrar evidencia tanto del proceso formativo, que son las tareas, actividades, sumativa, y luego vamos a ver que este proceso formativo es el referente para el proceso sumativo, que este está compuesto por los exámenes, proyectos, para reflejar un aprendizaje integral. El sistema de calificación basado en rúbrica puede utilizar modelos suficientes, mínimo requerido o promedio. La ponderación se sugiere aquí que debe estar organizada o dividida tanto en lo sumativo como en lo formativo para que te dé el total de todo. Reporte del logro nunca debe hacerse solamente con la parte numérica. Hay que agregar comentarios descriptivos que se complementen ambos procesos. Bien, la matriz de evaluación de los registros de grado del MINER para preuniversitaria, observen cómo se plantea. Parte de una competencia específica y luego se traduce en periodo P1, P2, P3, y así se determina el logro de los conocimientos de una asignatura o la competencia de esa asignatura. En nuestro sistema educativo superior no se puede dar así. Este está sustentado en un conjunto de herramientas que están organizadas tanto en las estrategias de evaluación, técnicas de evaluación y los instrumentos de evaluación. Entonces nosotros tenemos que aprender a diseñar entre cada una de estas. Hay que clasificarla, tener claro cuáles son las estrategias de evaluación que van a conectar con las estrategias metodológicas y de esa estrategia de evaluación conectar la técnica de evaluación, que es el cómo, es el proceso, cómo se va a realizar. Y luego de esas técnicas se conecta con qué voy a recoger de evaluación. Entonces aquí yo tengo un ejercicio donde hemos clasificado las estrategias de evaluación, técnica de evaluación y los instrumentos de evaluación, que es lo que tenemos que tener a mano como herramienta al momento de llevar a cabo lo que es la evaluación por competencias. También me detuve y hice algunas exploraciones en los programas que están aquí cargados por asignatura. Estuve observando los criterios de evaluación y los componentes del programa, el cual pude observar cuando nos centrábamos aquí en los criterios de la evaluación, que todavía hay programas que tienen que seguir mejorando. Observen en este programa, la asistencia tiene una ponderación de 10 puntos. Ya el modelo pedagógico nos dice que no se debe asignar puntuación a la asistencia con fines de cuantificarla, sino que esta tiene un 80% como obligatoriedad del estudiante para la asistencia. Vemos aquí que también seguimos con algunas herramientas que realmente no corresponden al modelo pedagógico. Simplemente tenemos que seguir observando el programa y seguir conectando con los criterios que propone el modelo pedagógico de la universidad. Aparecen técnicas y herramientas, pero están todas juntas y algunas de estas no son ni una ni la otra. En este que estoy mostrando ahora, vemos que hay un poquito más de conciencia. Tengo aquí como resultado de la consulta una clasificación entre técnicas e instrumentos. Pero si observamos aquí, como los cuestionarios, pruebas muy objetivas, siguen siendo instrumentos y están en la categoría de técnica. Esto significa que hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir trabajando en función de la clasificación. Acá vemos mayor avance todavía. Vemos ya las técnicas e instrumentos clasificados y están más coherentes. Se identifican más las técnicas en su espacio y los instrumentos en su espacio, aunque algunos de ellos pueden verse vinculados, como en el segundo ejemplo. Pero aquí todas las que se proponen como instrumentos son correctas. Entonces tendríamos que verificar cuáles de estas no aplican como técnica, pero veo mucho mejor avance en este que le estoy presentando. Bien,
¿Qué buscamos cuando tratamos de presentar el modelo pedagógico en función de un enfoque por competencia? Sencillamente lo que estamos buscando es que el docente entienda que hay unas herramientas que responden a unas estrategias metodológicas y a unos criterios que podemos integrarlo para mejorar nuestra propia práctica. Solamente es eso el empuje que hacemos cuando socializamos y presentamos. Los programas por competencia están aquí, ya van a ser parte ahora de la revisión por ustedes, que ustedes puedan tener esa miradita crítica y que vean que podemos seguirlo mejorando y que no pasa nada si aún no han llegado a los estándares que se esperan. Pero con otra miradita nos vamos a ir acercando cada vez más al programa que queremos acabado por competencia. Bien, creo que hasta aquí hemos llegado para entrar entonces a la sesión de preguntas. Voy a dejar de compartirla para que entonces nuestra maestra Evelyn pueda conducir esta parte. Excelente, estimada maestra Cecilia. En el chat hay una pregunta que dice el profesor Gil Gómez. Esto implica que los exámenes serán diseñados por expertos, no por el profesor libremente. Es lo que buscamos, Evelyn. Queremos que los exámenes realmente respondan a esos criterios y ojalá realmente podamos alcanzarlo. Por ejemplo, ya hemos estado socializando en otros encuentros que los expertos en este momento son nuestros coordinadores, la misma escuela, podrían facilitarnos. Pero si el maestro no es que no esté en condición de trabajarlo, lo que buscamos es que el maestro entienda que al momento de trabajarlo debe pasar por esos procedimientos para que él mismo esté consciente de la eficaz del instrumento y que le permita realmente aplicar un instrumento que ya ha pasado por una serie de pasos para su validez y la confiabilidad. Excelente. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede levantar la mano, alguna pregunta, duda, alguna aportación. No tenemos tanto, o sea, tanto tiempo, pero sí para un par de preguntas. Así que si pueden levantar la mano, por favor. Santo Navarro. Vamos a proceder a... ¿Puede desmutearse, por favor? Buenas noches. Hola, Evelyn. Es Gira Rodríguez Santo Navarro y yo estamos en la misma computadora. Eh, yo tengo una pregunta con respecto y siguiendo la pregunta del profesor anterior sobre entonces las evaluaciones. Ok, ¿cómo entonces? O sea, ¿cómo va a ser las escuelas? O sea, ¿cuáles van a ser los mecanismos que utilizarían las escuelas para poder validar los exámenes, por ejemplo, otro tipo de evaluación, o sea, para todos los profesores? Sí. Gina, recuerda que son los exámenes escritos que le hemos planteado estos requerimientos, porque realmente a veces proponemos una prueba escrita, pero al no pasar por ninguno de